Hola mis queridos hermanos, sean bendecidos en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. No suelo hacer estos mensajes muy largos, pero estuve orando esta semana pidiéndole a nuestro Padre que me diera un mensaje. Él me llevó al libro de Jonás. Muchas personas encuentran esta parte de la palabra de Dios difícil de creer, pero todo cristiano fiel sabe que para Dios no existe imposible. Así que lo que hablaré hoy será para examinar lo que le pasó a Jonás, para descubrir si en este acontecimiento histórico existe una lección que todo cristiano debe aprender. La predicación de hoy será para descubrir si la experiencia de Jonás se aplica en nuestra vida. Pero antes de seguir, quiero tomar unos segundos para darle una pequeña explicación de lo que estaba sucediendo con Jonás. Como sabemos, él fue llamado por Dios para que fuera a la ciudad de Nínive y que predicara su palabra. Cuando leemos esto rápidamente, lo único que vemos es que Dios lo llamó a predicar en una ciudad grande. Pero cuando examinamos más de cerca, vemos que fue algo mucho más que esto. Lo digo porque a través del estudio bíblico aprendemos que la ciudad de Nínive era la capital del imperio asirio. Este imperio era grande y pervertido, y era el más temido por el pueblo judío, debido a las atrocidades que habían cometido. Esto significa que desde su niñez Jonás había sido enseñado a odiar a los asirios y a sus autoridades. Él le odiaba de una manera que no quería que recibieran la gracia de Dios. Fíjese bien lo que aconteció y de cómo se aplica a nuestra vida hoy en día. Después de recibir el llamado de Dios, él hizo algo que muchos de nosotros casi siempre hacemos al recibir ese llamado. Él corrió. No solo corrió en dirección opuesta de donde Dios lo había llamado. Digo esto porque la ciudad de Nínive estaba al este y él se fue hacia el oeste de donde él estaba. Corrió porque él no podía perdonar en su corazón a estas personas debido a que ellos le habían hecho mal en el pasado. Cuando examinamos esto bien de cerca, nos damos cuenta que no es muy diferente a lo que nos pasa a muchos hoy en día. Hermanos, todos fuimos llamados a llevar el Evangelio, pero muchas veces nuestro propio temor, prejuicio y odio nos detiene de hacer la voluntad de Dios. Todos fuimos llamados a dejar nuestras ciudades y a entrar en Nínive. Fuimos llamados a predicar la palabra de Dios. Esto es algo que ha sido predicado en todas las iglesias cristianas alrededor del mundo. Y es lo que nos enseña el Señor, como lo encontramos en Mateo 28, 18 y 20, donde nos manda a través de su potestad a hacer discípulos, a bautizarlos, a enseñarles su palabra. Lo que sucede con frecuencia es que muchos cristianos tratan de ignorar lo que Dios manda. Tal como Jonás, tratamos de huir y de escapar, no hacemos su voluntad. Lo más cómico del caso es que siempre pensamos que tenemos una gran excusa. Pero la verdad de todo esto es que no tenemos ninguna, sino que solo lo que hacemos es darle el último lugar a Dios en nuestra vida. Esto es algo que sucede en muchas ocasiones debido a nuestro temor o terquedad. Y simplemente decimos que Dios demanda mucho de nosotros, que Dios quiere mucho de nosotros. Pero le pregunto, en el día de hoy, ¿cuánto no ha hecho Dios por nosotros? En la palabra de Dios encontramos que en Juan 3:16 nos dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahora permítame preguntarle, ¿quién aquí está dispuesto a entregar a su Hijo para que sea azotado, torturado y crucificado para salvar a otra persona? Hoy voy más allá. ¿Quién aquí está dispuesto a entregar a su Hijo para que sea azotado, torturado y crucificado para salvar a un completo extraño? No existe ninguno de nosotros dispuesto a hacer esto. Sin embargo, Dios no titubeó. Dios entregó a su Hijo unigénito para que muriese por nuestras faltas. El sacrificio perfecto para que podamos tener salvación. ¿Es entonces demasiado lo que Dios pide a los cristianos? Le dejo esa pregunta para que se la conteste usted mismo y reflexione. Como podemos ver, Jonás comenzó a correr en el sentido contrario hacia donde Dios lo había mandado. Pero no importa la distancia que él puso entre él y Nínive, él no podía esconderse de Dios.
Me imagino que Jonás pensó que Dios era el Dios de Israel solamente, que él no podía encontrarlo si él se iba lejos, pero él estaba equivocado. Los estudios bíblicos y las predicaciones cristianas basadas en este tema nos enseñan que Jonás llegó a Jope y que procedió a comprar un pasaje en el primer barco que iba a salir. ¿Le está empezando a sonar conocido esto? Al igual que Jonás, hay muchos cristianos que están huyendo constantemente de lo que Dios los ha mandado a hacer. Estamos cómodos de saber que somos salvos. Estamos cómodos en ir a la iglesia 1 o 2 veces por semana. Y nos hemos relajado de tal manera que nos quedamos dormidos cuando llega el momento de hacer lo que Dios nos ha mandado. Entonces, tal como en el caso de Jonás, la tormenta empieza a sacudir nuestra zona de comodidad. Empezamos a tener dificultades y problemas. Y aunque lo permitamos o no, estas cosas casi siempre también afectan a los que nos rodean. Entonces, lo que nos sucede es que tal como los marineros de este pasaje, todos empiezan a hacerse una pregunta: ¿por qué? Estoy casi seguro que en algún punto de tu vida tú te has preguntado: si Dios te ama tanto y te cuida, ¿por qué permite que te sucedan las cosas? Te lo voy a decir. Esto mismo es lo que le estaba pasando a Jonás. Todos le estaban preguntando ¿por qué? En muchas ocasiones a nosotros se nos hacen preguntas y aunque sabemos la respuesta podemos hacer una docena de excusas para justificar nuestras acciones. Todos sabemos a lo que fuimos llamados. Todos sabemos a quién servimos, a un Dios todopoderoso. Pero no obstante, con frecuencia lo ignoramos. En este punto de este acontecimiento histórico, Jonás no trató de hacer más excusas. Reconoció que él era el responsable de lo que estaba sucediendo y por su culpa había una tormenta que afectaba a la gente que estaba a su alrededor. En muchas ocasiones nosotros también reconocemos que estamos equivocados en algo y buscamos ayuda en las personas que tenemos al lado. Tal como los marineros de este pasaje, ellos hacen todo lo posible por ayudarnos, tratando de guiar el barco hacia un punto seguro. Pero sepamos que si existe una lección de lo que nos está sucediendo, Dios no va a permitir que nos escapemos fácilmente. En el caso de Jonás, ellos trataron de guiar el barco al puerto, pero Dios no lo permitió. ¿Saben por qué? Porque Dios todavía no había acabado con la lección que Él tenía para Jonás. Él estaba a punto de enseñarle a Jonás una lección que nunca se le olvidaría. Tenía que aprender Jonás el significado de la palabra compasión. Ahora fijémonos un detalle. Los marineros en el instante demostraron más compasión de la que Jonás había demostrado. Aunque ellos sabían que Jonás era el responsable por lo que le estaba sucediendo, ellos demostraron su compasión tratando de guiar el barco a puerto. Este acto demostró más compasión de la que demostró Jonás al rehusarse a ir a tierra de sus enemigos y hacerle el llamado al arrepentimiento. Quiero que nos demos cuenta de algo muy importante aquí. Todos podemos ver que Jonás estuvo mal, que cometió un error grande en pensar que se podía esconder de Dios. Pero lo más importante aquí es que Dios puede usar hasta nuestros propios errores para glorificarse. Aquí tenemos un grupo de hombres paganos que al principio estaban clamando con voces a su Dios falso para que los salvara, pero que al final terminaron llamando al Todopoderoso, inclinando sus corazones a Él y reconociendo que no existía ningún otro Dios que los pudiera salvar. Ahora encontramos lo que a muchos les parece difícil de creer, y es que ellos eventualmente tiraron a Jonás fuera de la barca. Esto que le sucede a muchos cristianos hoy en día. Puede ser que tememos confrontar con el problema o situación. Somos confrontados con tormenta en nuestra vida, pero nos encontramos seguros y cómodos en nuestra barca. Tratamos de pasar la tormenta, pero al no hacer la voluntad de Dios, la tormenta se pone aún peor. Las personas que nos rodean eventualmente se cansan y acabamos siendo arrojados al mar. Esto fue exactamente lo que le pasó a Jonás. Él fue arrojado al mar en medio de una gran tormenta. No sé cuántos aquí han estado en tormenta en alta mar, pero le puedo decir por experiencia propia que es algo alarmante e impresionante. Ahora, hubiese sido bien fácil que Dios permitiera que Jonás se ahogara, pero esto no fue el caso. Dios no permitió que se ahogara. Dios tenía más en reserva para él. Dios tenía un gran pez que se lo tragara. Y Jonás vivió en su vientre por 3 días y por 3 noches. Muchas personas
encuentran esto muy difícil de creer o dicen que es algo imposible. Por si acaso existe alguna duda, le quiero decir que Jesucristo mismo usaba el acontecimiento histórico de lo que pasó Jonás para ilustrar su resurrección. En Mateo 12, 39 y 40 lo podemos ver. Al igual que todos nosotros, Jonás fue llamado a que llamara a las personas al arrepentimiento. Él tenía que aprender una gran lección. Tal como todos nosotros también debemos aprender una lección hoy. Tenemos que aprender que las cosas de Dios no son para ignorarlas. Que lo que Él nos ha llamado a hacer no es un juego. Tenemos que darnos cuenta que fuimos llamados a predicar el Evangelio en todas las partes del mundo. Fuimos llamados a servir a Dios, pero no como esclavos, sino como sus hijos. Él nos ha llamado a que le sirvamos y como hijos amadores de Padre debemos hacerlo sin titubear. Es tiempo de dejar de correr, porque podemos correr, pero no nos podemos esconder. Y si corremos debemos estar listos a las consecuencias, porque al correr puede ser que nos encontremos en medio de una gran tormenta. Para concluir, Jonás se dio cuenta de que había actuado incorrectamente cuando trató de esconderse de Dios. Él se arrepintió y oró, y Dios lo sacó del vientre del pez. Entonces él hizo lo que Dios le había instruido. Él llevó el mensaje de salvación a la ciudad de Nínive. Lo que sucedió después de que Jonás llamara al pueblo de Nínive al arrepentimiento no puede ser descrito de otra manera que no sea un milagro. Digo esto porque, como podemos apreciar en las Escrituras, la ciudad de Nínive se arrepintió y salieron de su mal camino. Nosotros podemos desconocer las razones por las que Dios nos ha llamado. Puede ser que no sepamos la razón por la que nos ha dicho que hagamos algo, pero Él sí la sabe. Como cristianos es hora de que aprendamos que no importa la distancia que podamos correr, Dios siempre estará presente. Como cristianos tenemos que obedecer la voluntad de Dios en todo momento. No existe ninguna excusa para que no lo hagamos. Es hora de que nos unamos como el cuerpo de Cristo y hagamos su voluntad. Es hora de dejar de correr y tenemos que reconocer que somos sus hijos, que somos su pueblo y que debemos obedecer como hijos fieles. Dejemos de correr y hagamos lo que Él nos ha mandado hacer. Te bendigo en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Espero que estas palabras te hagan reflexionar y toquen tu corazón. Es hora de salir y hablar de Dios. Hasta una próxima oportunidad.